Hola, les doy la bienvenida a esta pequeña sesión de aprendizaje. El día de hoy vamos a revisar el tema de barreras para el aprendizaje y la participación, basándonos en un texto que se pueden encontrar en internet. Ahí está la referencia. De acuerdo. Entonces, lo primero que tendríamos que pensar es que el término de barreras para el aprendizaje y la participación surge o emana de la educación inclusiva. Y como ya hemos estado revisando, la educación inclusiva es un enfoque que tiene como misión principal la eliminación de la segregación y la discriminación que ocurre de manera continua en las escuelas. El término de barreras para el aprendizaje y la participación surge por primera vez en lo que es el Índice para la Inclusión o el Índice para la Inclusión de Tony Booth y Melansky, y en él se puede identificar una primera definición en la que se va hablando de que este es un término que debería de sustituir el de necesidades educativas especiales. Más adelante les explico por qué. Entonces hablamos de que las VAPs pueden ser de acceso, de participación y de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que las y los alumnos se enfrentan dificultades tanto para acceder a la educación, para participar en ella y para aprender. Por tanto, la misión de la escuela, principalmente de la escuela inclusiva, será identificar y eliminar estas barreras. Entonces, ¿por qué sustituye al término de necesidades educativas especiales? Porque el término de NE, que emana de esta parte del trabajo con personas con discapacidad, se ha venido asociando a la deficiencia o a la discapacidad, es decir, casi siempre que pensamos en E, pensamos en personas con discapacidad y en los apoyos o en los ajustes o en las adecuaciones que ellos requieren para, o lo pensaríamos, para la integración educativa. Entonces, ¿a qué se refiere con que esté asociado a la deficiencia? Que situamos que el problema o la dificultad que afronta un determinado alumno o alumna es debido a la condición, ¿sí? Es decir, existe algo dentro del alumno o de la alumna que lleva a que se presenten determinadas dificultades. Entonces, el término de VAPS lo que hace es sacar esas dificultades del sujeto y llevarla al contexto. Esto no quiere decir que se niegue la parte o se niegue la existencia de la discapacidad. Al contrario, se asume, se acepta y de lo que se trata es de que el foco no es la rehabilitación de una determinada deficiencia, sino cómo es la respuesta que nosotros como sociedad y en particular como escuela o como maestro, como compañeros, como el actor que sea dentro del proceso educativo, damos respuesta educativa a esta determinada deficiencia. Es decir, las dificultades para acceder, participar y aprender no están contenidas en la persona, sino en la respuesta que nosotros damos a una determinada situación. Ok. Entonces, como ya saben, el término de diversidad se hace muy presente en esta visión de la educación inclusiva. ¿Por qué? Porque la parte de la integración, como les decía hace un momento, está más enfocada o terminó por enfocarse a la visión de la discapacidad, es decir, al trabajo con personas con discapacidad y a su integración educativa. Entonces, la visión de la inclusión es una visión de la escuela, bueno, primero es un trabajo de todos y para todos. Es decir, la diversidad asociada a distinta capacidad cognitiva, asociada a diferencias culturales, asociada a diferencias sociales. La diversidad asociada a cualquier cosa es el objeto de estudio o el objeto de trabajo de la educación inclusiva. ¿Por qué? Porque se identifica que muchas personas que proceden de distintos contextos con distintas situaciones se ven excluidos de un determinado currículo. Es decir, eh, la escuela tiende em, a normatizar, quizás sería la palabra, es decir, a dar un trato igual a todos o homogéneo a todos. Y esto lo que lleva es a que algunas personas, debido a la diversidad que afrontan o a la diversidad en la que viven y con la que viven, tengan más dificultades para acceder a un determinado currículo. Entonces, lo que busca el enfoque de inclusión y de VAPS es
transformar esta visión para poder atender a toda la diversidad que existe en el aula. Ahora, se van a encontrar con muchas definiciones. Aquí les puse nada más la que está contenida en las normas específicas de control escolar de inscripción, reinscripción, acreditación. Esta es una definición de 2018 del Diario Oficial de la Federación, y lo que resulta más importante de la definición es que se refiere a las VAPs como todas aquellas dificultades que experimentan los alumnos, principalmente quienes están en situación de vulnerabilidad, pero le dan este enfoque interactivo o interaccional, mejor dicho. Es decir, cómo es la interacción entre las y los estudiantes y las instalaciones físicas de la escuela, la forma en que se organiza la escuela, la relación que mantienen con las personas, la falta de determinados recursos específicos para acceder o participar en la escuela. Es decir, lo más importante de la definición y lo que probablemente comparten todas es este enfoque de la interacción entre el entorno y el sujeto, lo que permite llevar o lo que permite sacar el punto de vista, o no el punto de vista, sacar la visión de que lo que está mal es el alumno y podernos situar en una visión de transformación del contexto. De la misma forma en que es posible identificar muchas definiciones, también vamos a identificar muchas clasificaciones. Les voy a presentar algunas. En esta primera se puede dividir en VAPs políticas, culturales y didácticas. Lo primero serían las políticas. Cuando hablamos de políticas nos referimos a todas las leyes y a todas las normativas que terminan por ser, digamos, contradictorias. ¿A qué me refiero con esto de contradictorias? Por una parte, se promueve una visión de educación para todos, y por otra parte se mantiene la visión de la educación paralela o de las escuelas de educación especial. Por una parte se mantiene el discurso de la importancia del trabajo cooperativo o colaborativo entre maestro de grupo y especialistas para el trabajo con los alumnos, y por otra se trabaja retirando al alumno del aula para el trabajo con el maestro de apoyo. Esto sin duda lleva a que se presenten ciertas confusiones acerca de cómo se debe de trabajar ante las VAPs. Por otra parte, podemos encontrar las culturales. Las culturales serían las actitudes que mantenemos hacia determinadas situaciones o em, hacia determinadas características que presenten las o los alumnos. Una de las principales será el etiquetado que hacemos. Cuando nosotros señalamos a un determinado alumno, a veces lo marcamos con una etiqueta indeleble en la que le quitamos las oportunidades de desempeñarse de manera exitosa. Es decir, asociamos o arrastramos esta visión del estigma de las necesidades educativas especiales y asumimos que un determinado alumno no va a alcanzar el logro esperado o el mismo nivel que los compañeros. Finalmente encontraremos las VAPs asociadas a la didáctica, en la que podríamos encontrar esta visión de competitividad, al contrario de la necesidad de cooperación, la estructura rígida del currículo o de las cosas que se tienen que enseñar y la forma en que se tiene que enseñar, lo que conlleva que en ocasiones no se realicen las adecuaciones o los ajustes razonables pertinentes. La organización espaciotemporal de la escuela, que es esa manera de, al final, cómo se organiza una determinada escuela en la conformación de los grupos, en las modalidades de trabajo, etcétera. La profesionalización del docente, que implica que el docente supere de alguna manera la visión de las necesidades educativas especiales o de la integración para movilizarse a una postura de inclusión, en la que se pase de un profesor técnico que aplica lo que viene en el programa a un profesor investigador que identifica las mejores prácticas y las lleva a su aula. Y finalmente las que tienen que ver con la lucha o con la transformación de las escuelas democráticas,
Generalmente estamos o participamos en escuelas antidemocráticas en las que no existe voz por parte de las familias o la comunidad o ni los alumnos ni los maestros. Una escuela democrática será aquella en la que las personas puedan participar en la gestión de esta escuela, en lo que sucede. Digamos que hacer parte a la escuela de la comunidad y a la comunidad parte de la escuela. Esta clasificación divide las barreras en cuatro grandes grupos. Las primeras serían actitudinales, que es muy similar a lo que ya les mencionaba en la diapositiva pasada. Sobre todo una creencia de que el alumno con discapacidad o que afronta una dificultad no es mi alumno. Es decir, estará en mi salón, pero no forma parte de mi grupo. Él que trabaje afuera, que trabaje con el equipo de apoyo, con la USAER. Otro tipo de barreras serían las metodológicas, que son todas aquellas creencias con relación al aprendizaje, es decir, las creencias que puedan tener las y los maestros con relación a qué puede o qué no puede aprender un determinado alumno. El tercer grupo serían las organizativas, que son la forma en que los alumnos, la comunidad y el profesorado se organizan se organizan para dar respuesta a la diversidad de la escuela. Y finalmente las sociales, que lleva o que esté enfocada en las familias y los prejuicios que puedan existir tanto en las familias como en la comunidad ante una determinada discapacidad o ante un determinado problema o ante una estructura familiar. En general, todos los prejuicios que puedan existir. Sin embargo, existen muchas más clasificaciones. Si les interesa consultar algunas más, pueden revisar estas de la Dirección General de Educación Indígena o de una propuesta del Programa de Escuelas de Calidad. Aquí les presento la propuesta de clasificación del modelo de educación 2018, que como saben es el modelo vigente. En él se establecen tres grandes grupos. El primero sería las barreras de tipo actitudinal, en donde vamos a encontrar el rechazo, la segregación o la sobreprotección. Es decir, cualquier actitud que margine o que le quite oportunidades a las y los estudiantes de participar y de acceder al aprendizaje. Un segundo grupo son las barreras de tipo pedagógico. Aquí vamos a encontrar todas aquellas prácticas del docente que no se correspondan con el alumnado. Es decir, aquí hablaríamos de todos aquellos elementos en los que mi manera de enseñar no tiene en cuenta el ritmo y el estilo de aprendizaje de las y de los alumnos y por tanto no se diversifica o em, no se establecen las diferencias o no se atiende las necesidades que todos los alumnos tienen. Y finalmente tenemos las barreras de tipo organizativo o de organización, en donde encontraremos el orden y la estabilidad de las rutinas, las normas que rigen en la escuela y la distribución de espacio en la escuela. En general se refiere a todos aquellos elementos de cómo funciona la escuela. Finalmente, esta es una propuesta del autor del artículo en la que identifica varias propuestas y sobre esa construye una nueva. Se puede dividir en tres. Lo primero serán las barreras culturales, que son actitudinales e ideológicas, las políticas, en las que se habla de la normativa y de la legislación, que va desde las normas que existen en la escuela hasta la política nacional y la política internacional y las prácticas. En las prácticas podemos identificar dos grandes grupos. Las barreras de accesibilidad, que tiene que ver sobre todo con la infraestructura física, es decir, el que un determinado alumno o alumna pueda acceder a las instalaciones, y el segundo gran grupo serían las barreras de didáctica, que es la forma en que se enseña. Todas estas barreras se pueden encontrar en diversos contextos, es decir, pueden localizarse en el aula, en la escuela, en la familia o en la comunidad. Lo que es importante es que entendamos que eliminar las barreras trae un beneficio para todos. Las barreras pueden presentarse en un contexto o en múltiples contextos, es decir, pueden ser transversales en donde se da en varios contextos, por ejemplo, la casa o la familia y la escuela, o pueden ser específicos en donde solamente se presenten estas dificultades o estas barreras en un determinado contexto o con un determinado actor. Es decir, podríamos pensar en
una barrera específica que solamente se presenta en la escuela con el maestro, dada su didáctica, por ejemplo. Es importante que podamos identificar si las barreras son transversales o específicas porque esto es lo que condiciona la intervención que podamos hacer sobre ellas. Ahora, ¿cómo identificamos las barreras? Con todas las herramientas que ustedes ya conocen, a través de la observación, a través de la entrevista con diversos actores, por medio de la utilización de listas de cotejo, a través de diagnósticos o evaluaciones, los registros anecdóticos, el análisis de las producciones. En general, todos los insumos que ustedes pueden identificar en un grupo sirven para identificar las barreras. Finalmente, hablar un poco acerca del rol de los equipos de apoyo. Entendemos por equipo de apoyo al gabinete psicopedagógico, al USAER, al equipo interdisciplinario, a a cualquier equipo que se enfoque en la atención de problemática psicopedagógica. Lo primero es entender que la identificación de VAPS no sustituye la evaluación de necesidades específicas, es decir, la evaluación psicopedagógica también es necesaria en determinados casos. Va a ser importante que los equipos de apoyo los equipos de apoyo y también la escuela regular tengan un cambio de percepción hacia la inclusión educativa. Es decir, que podamos considerar la escuela para todos y no una visión segregacionista o en la que se tenga que dividir a los alumnos. Esto va a conllevar a que redefinamos la intervención, es decir, a que se propugne por un trabajo más colaborativo entre personal especializado o especialistas y el docente frente al grupo. Más allá de retirar al alumno del aula, ahora lo que se necesita es la asesoría y el acompañamiento al docente para que éste pueda diseñar las mejores estrategias y sobre todo realizar una evaluación contextual. Esto quiere decir que se tiene que identificar en cada uno de los contextos si las barreras están presentes, es decir, hay que evaluar qué sucede en el contexto familiar, en el comunitario, en la parte individual, en el aula, para que podamos tener una visión con mucha mayor amplitud que nos lleve a poder intervenir de forma efectiva. Por mi parte, esto sería todo. Les agradezco su atención. Cualquier duda estoy a sus órdenes. Hasta pronto.